Ok, perfecto. Entonces, vamos a dedicar este último componente del capítulo de bioenergética, dando continuidad a lo que la profesora Bierzi les estaba explicando, a describir las características y el uso de los combustibles y la importancia que tiene la oxidación en este proceso de obtener energía. O sea, vamos, en primer lugar, a hablar de los combustibles celulares, sus características y cómo se usan, sobre todo en el ayuno. Esto es un tema sobre el cual seguiremos hablando durante el resto del curso. Y luego nos vamos a centrar en las oxidaciones biológicas y cómo éstas operan en el proceso de obtener energía. Este es el mismo esquema que veníamos utilizando desde el principio de este capítulo, pero en él hay algo que hemos introducido adicionalmente, y es la presencia de las reacciones o procesos de oxidación. Cuando pasamos de moléculas complejas a moléculas simples, liberamos energía. Y esas moléculas simples, cuando experimentan oxidación, recuerden que las moléculas complejas experimentan hidrólisis, pero luego las moléculas simples experimentan oxidación. Esa oxidación permite liberar una gran cantidad de energía, mucho más que la hidrólisis, y esa energía es aprovechada para producir ATP, o sea, a través de un proceso de oxidación. Vamos a oxidar los combustibles y al oxidar esos combustibles podemos regenerar ATP a través de los procesos de fosforilación. Y a su vez, como ya conocemos, el ATP y las moléculas simples serán utilizados para la producción de moléculas complejas. Y el ATP será utilizado también para otros procesos, ¿verdad? No necesariamente para la síntesis de moléculas complejas, como por ejemplo para el transporte activo, para la contracción muscular, por ejemplo. Entonces vamos a conectar el final de la presentación anterior con esta, hablando de los combustibles celulares. ¿Qué es lo que es un combustible celular? O sea, ¿combustible qué quiere decir? A ver, cuando alguien le dice, esto es un combustible, ¿qué opinan? ¿Qué les sugiere? Que produce energía. Pero en realidad, ¿qué le pasa a un combustible habitualmente? Se oxida. Oh, wow, fantástico. Pero en términos más vulgares, Se Se consume, quema. se quema. eso se quema. Y ese quemar, como bien dijeron, es una reacción de oxidación. Entonces, ahora estamos hablando de moléculas orgánicas que se oxidan, si ustedes quieren decir, se queman durante el metabolismo. Y todos tenemos la experiencia de que cuando algo se quema el carbón, por ejemplo, se libera energía. Pero esa energía, cuando quemamos carbón, por ejemplo, ¿en qué forma se manifiesta? Calor y Calor, un humo. poco de luz, ¿verdad? Pero sobre todo calor. Ahora bien, las células, recuerden, están limitadas por membranas. Esas membranas están formadas gracias a una interacción intermolecular, ni siquiera gracias a enlaces entre esas moléculas. Por lo tanto, los procesos que liberan energía no deben liberar demasiado calor, porque si no, la célula se desorganizaría. Entonces, la manera en que las células utilizan los combustibles celulares, podríamos decir de una manera mucho más eficiente, porque se oxidan y la energía que se libera se acopla en el proceso que llamamos fosforilación de ADP, es decir, producir ATP. Estos combustibles solo liberan energía al oxidarse. Por ejemplo, la glucosa que está circulando por nuestra sangre ahora mismo, ahí no se está oxidando, ahí no está liberando energía. Tiene que entrar en la célula y el metabolismo le va a hacer liberar energía.
Estas moléculas se pueden almacenar en grandes cantidades dentro de la célula, en algunos casos como macromoléculas, el caso de la glucosa que se almacena como glucógeno, o bien como sustancias de baja polaridad, como los ácidos grasos que se almacenan en forma de triacilgliceroles. Estas moléculas almacenadas normalmente no se pasan de una célula a otra. Por ejemplo, si el hígado almacena glucógeno, el glucógeno se queda ahí. Pero si se hidroliza, entonces puede transferirse entre células y tejidos. Por lo tanto, esta es una característica de los combustibles. Se pueden almacenar, se pueden transferir. Recuerden que el ATP no se puede almacenar. Hay una cantidad, pero una cantidad pequeña en las células, y si se descompone tiene que volver a sintetizarse, no se almacena, y tampoco se puede transferir. Y citamos como combustibles celulares glucosa, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, glutamato, los alfa-cetoácidos y el etanol. El etanol aquí está en otro color porque no es propiamente un combustible fisiológico, pero también es una molécula que se puede oxidar y liberar energía aprovechable para sintetizar ATP. Si nosotros tomamos los recursos disponibles desde el punto de vista energético, estamos refiriendo a un adulto sano de unos 70 kilos. ¿Qué tenemos? En hidratos de carbono, glucógeno almacenado en el hígado, más o menos unos 70 gramos, que nos da una energía disponible de 1176 kilojoules o su equivalente en kilocalorías que serían 280. Glucógeno en los músculos hay mayor cantidad, si bien la concentración es más baja, pero como tenemos más masa muscular que masa hepática, eso nos da más de 2000 kilojoules. Glucosa en los fluidos, esto es fluido extracelular, sangre, líquido cefalorraquídeo, tenemos unos 20 gramos nomás. Por lo tanto, no hay una cantidad muy grande y la cantidad de energía disponible por oxidación de esa glucosa también es pequeña. Nuestra principal reserva energética son los triacilgliceroles del tejido adiposo. Tenemos unos 15 kilos, estamos hablando de un adulto sano de 70 kilos, ¿verdad? Más o menos 15 kilos de tejido adiposo, y esto conlleva una cantidad de energía disponible muy alta. Pero también podemos utilizar parte de nuestras proteínas, no toda la proteína, parte de nuestra proteína con fines energéticos. Y particularmente parte de la proteína muscular. ¿Ya? Y eso tenemos disponibles unos 6 kilos. Recuerden, no estamos hablando de toda la proteína, sino aquella cantidad de proteína que tendríamos disponible con fines energéticos. Y esto tiene también un equivalente en energía disponible. No todos los combustibles o no todas las moléculas que sirven como proveedores de combustibles para el metabolismo tienen las mismas características. Entonces vamos a ver algunas de estas características. En primer lugar, ¿qué es el contenido energético? Esto es la cantidad de energía que libera una cierta molécula por cada gramo que se oxida totalmente. Entonces, una determinación que se hace en una bomba calorimétrica. Y fíjense, los hidratos de carbono o carbohidratos como la glucosa liberan 4 kilocalorías por gramo y las proteínas también. Sin embargo, los triacilgliceroles, lo que almacenamos en el tejido adiposo, liberan más del doble, 9 kilocalorías por gramo. ¿Y esto por qué? Porque el átomo de carbono en los triacilgliceroles, fundamentalmente esos átomos de carbono que forman la cadena de los ácidos grasos, tienen estructura CH2, mientras que un carbono, por ejemplo un carbono intermedio de la glucosa, tiene una estructura CHOH. ¿Cuál está más oxidado? ¿Un carbono de un hidrato de carbono o un carbono de una cadena de ácido graso? El de hidrato de carbono está más oxidado. Claro, y entonces al estar más oxidado,
tiene menor capacidad de liberar energía cuando se oxida. Por eso es que almacenamos nuestra reserva energética, sobre todo a largo plazo, en forma de triacilgliceroles, porque es una manera muy eficiente de almacenar. Por favor, si hay duda en alguno de estos conceptos, interrúmpame, pues es muy importante tenerlo claro. El primer concepto, contenido energético. Segundo concepto importante, ¿cuánto es la cantidad que tenemos de ese depósito? Y hemos visto que en términos de peso seco, tenemos más o menos unos 600 gramos de hidrato de carbono, 15 kilos de triacilglicerol y 6 kilos de proteína. Pero hay una característica interesante también, que los hidratos de carbono y las proteínas tienen carácter predominantemente polar y por lo tanto retienen agua cuando se almacenan, a razón de 2 o 3 gramos de agua por gramo del recurso energético. Quiere decir que si acumulamos, por ejemplo, 1 kilo de glucógeno, vamos a suponer que tengamos 1 kilo de glucógeno en el cuerpo, ¿cuánto va a pesar eso en condiciones fisiológicas? ¿Cuánto va a pesar? ¿1 kilo? No, va a pesar mucho más, porque es lo que pesa el hidrato de carbono más los 2 a 3 gramos de agua que van a retener. Por lo tanto, 1 kilo de glucógeno pesaría por lo menos 3 kilos. ¿Se entiende? El propio recurso más el agua que tiene asociada. Por eso también muchas veces escucharán el concepto de que las calorías asociadas a hidratos de carbono o a proteínas se llaman calorías pesadas, ¿verdad? Porque junto con el recurso hay agua. Y aquí viene otra cuestión que es una característica interesante de los triacilgliceroles. ¿Cuánta agua se almacena cuando almacenamos triacilgliceroles? Cero. Prácticamente nada. ¿Sí? Por lo tanto, es muy eficiente almacenar energía en el organismo en forma de triacilgliceroles por 2 motivos. Primero, tienen un alto contenido energético, es decir, una sustancia muy reducida, por lo tanto, puede participar de múltiples reacciones de oxidación y además no retiene agua cuando se almacena. Otra característica de los combustibles, y esta es una característica eminentemente química, es lo que se llama cociente respiratorio. Y antes de mirar la definición, vamos a ver la reacción de oxidación total de 2 combustibles. Aquí tenemos glucosa, 6 carbonos, y ácido caproico, 6 carbonos. Los hidratos de carbono, cuando se oxidan por completo, ¿qué generan en nuestro organismo? Dióxido de carbono y agua. Correcto, dióxido de carbono y agua. ¿Y los ácidos grasos? También. También dióxido de carbono y agua. Aquí simplemente lo que hicimos fue equilibrar las masas de la reacción, ¿verdad? Para 6 carbonos, 6 de CO2, para 6 carbonos, 6 de CO2, y luego completamos con oxígeno lo que nos hace falta. Bien, a partir de estas reacciones balanceadas, entonces definimos lo que es cociente respiratorio, o RQ. Es el número de moles de dióxido de carbono producido dividido el número de moles de oxígeno consumido por cada mol de combustible oxidado. Aquí tenemos el equivalente a 1 mol, aquí también. En el caso de la glucosa, sería 6 de CO2 producido dividido 6 de oxígeno consumido y nos da un cociente respiratorio de 1. Mientras que un ácido graso, para balancear la reacción, produciendo 6 de dióxido de carbono, como está más reducido, necesitamos más oxígeno para oxidarlo.
Entonces nos da 6 de dióxido de carbono dividido 8, 0,75. ¿Está entendido el concepto de lo que es cociente respiratorio? Simplemente un balance de cantidad en moles de dióxido de carbono que se producen sobre oxígeno que se consume cuando un mol de combustible se oxida por completo. Si miramos te dirán, bueno, pero eso es porque este es un ácido graso pequeño. Vamos a hacer la comparación con otro ácido graso, el ácido palmítico. En este caso tiene 16 carbonos. Pero al balancear la ecuación, fíjense que nos da 16 sobre 23, 0,70. Y las grasas de depósito que tenemos tienen sobre todo ácidos grasos de cadena larga. Nuestro tejido adiposo contiene triacilgliceroles preferentemente con ácidos grasos de 16 y 18 átomos de carbono. Entonces eso nos lleva a establecer, así de una manera general, ¿cuánto es el cociente respiratorio? Para los hidratos de carbono es 1. Para los triacilgliceroles es 0,7. Y para las proteínas 0,8. ¿Por qué en las proteínas es 0,8? Siendo que tienen las cadenas hidrocarbonadas están bastante reducidas, la mayoría. Estamos hablando de un promedio, pero tenemos que tener en cuenta que las proteínas están constituidas por aminoácidos. Y los aminoácidos tienen un elemento adicional a los anteriores. ¿Y cuál es ese elemento? El nitrógeno. El nitrógeno, y algunos aminoácidos tienen azufre. Y eso no se convierte en dióxido de carbono, ¿verdad? Por eso las proteínas tienen un cociente respiratorio aproximadamente de 0,8. Bien, eso es si consideramos los distintos tipos de sustancias que podríamos oxidar para obtener energía. Pero también se puede contabilizar el cociente respiratorio del cuerpo humano. Esto es medir en reposo o haciendo alguna actividad cuánto CO2 producimos y cuánto oxígeno consumimos. Y nos da un valor de 0,8. Esto es para el cuerpo humano en reposo. Entonces, ahora mismo yo les pregunto, sabiendo que este es el cociente respiratorio en reposo de un adulto, y estos son los cocientes respiratorios de hidrato de carbono y triacilgliceroles, ¿cuál es el principal combustible? ¿Cuál es el combustible que en mayor cantidad oxidamos en un día promedio de actividad? A ver, si oxidáramos solo carbohidratos, ¿cuánto tendría que ser? 1. 1. Si oxidáramos, por ejemplo, solo glucosa en todas las células. Si oxidáramos ácidos grasos en todas las células, ¿cuánto tendría que ser? 0,7. 0,7. Pero es 0,8. Entonces yo les pregunto, 0,8 ¿está más cerca de 1 o de 0,7? De 0,7. Por lo tanto, en un día normal, nuestra principal fuente de energía procede de la oxidación de ácidos grasos. Por favor, no se confundan. ¿Es importante la oxidación de glucosa? Claro que es importante. Pero consideremos órganos como el corazón y los músculos son grandes oxidantes, grandes consumidores de ácidos grasos. Entonces aquí hay algunas preguntas sobre esto. Bueno, una ya está respondida. ¿Cuál es el principal combustible en reposo? Si usáramos iguales cantidades de glucosa y ácidos grasos, tendríamos un cociente respiratorio corporal de 0,85. Y sin embargo, hemos visto que el promedio es 0,8. Porque consumimos más triacilgliceroles que glucosa en reposo. Otra pregunta es si el cociente respiratorio varía con el ejercicio.
Vamos a ver. Si yo estoy en reposo, tengo este valor, y empiezo a moverme, ¿qué es lo primero que voy a quemar en los músculos? Lo primero, Glucosa no sería. glucosa. Entonces, ¿qué pasaría con nuestro cociente respiratorio corporal? ¿Sube, baja o queda igual? Sube. Muy bien, sube. Pero vamos a suponer que esa actividad física se prolonga, dura más de media hora. Ya no es una corrida de 100, 200 metros, sino que vamos a estar trotando media hora, 40 minutos. ¿Se mantendrá el consumo de hidrato de carbono o aumentará el consumo de triacilgliceroles? Aumenta el de triacilgliceroles. Claro, y como triacilgliceroles tienen menor cociente respiratorio, a medida que se prolonga el ejercicio, el cociente respiratorio corporal va a ir bajando. Y una última cuestión sobre cociente respiratorio. ¿Puede ser mayor que 1? Por supuesto, si miramos los combustibles, no, pero el valor corporal sí puede ser. Y esto ocurre por lo siguiente. Se produce NADPH para sintetizar ácidos grasos. O sea, consumimos NADPH en la síntesis de ácidos grasos. Y esa producción de NADPH está asociada al consumo en exceso de hidrato de carbono y a lo que sumamos reposo. Por ejemplo, si estoy tumbado, comiendo sin gastar mucha energía, entonces voy a almacenar el exceso de hidrato de carbono como grasa y eso va a requerir NADPH. Y los procesos que sintetizan NADPH, esa producción de NADPH está asociada a reacciones de descarboxilación y por lo tanto aumentaría mis moles de CO2 producidos. Otra cosa que me gustaría que tengan presente es lo que se llama una paradoja. Una paradoja es una contradicción, se llama paradoja energética. Y esto es algo que nos ocurre a nosotros, ¿verdad? En realidad le ocurre a todos los mamíferos, que nuestra principal reserva energética está como triacilgliceroles, que al hidrolizarse liberan ácidos grasos. Esto es un hecho. Segundo hecho, el cerebro consume mucha glucosa. Consume a razón de 5 gramos por hora. Para que se den idea de qué magnitud es esa. Ubican esas bolsitas de azúcar que nos dan en la cafetería. ¿Vieron esos sobrecitos que tienen sacarosa? Sí, Ubican profe. eso. Bueno, eso tiene 5 gramos. Imaginen, nuestro cerebro, el mío, el de ustedes, consume el equivalente de glucosa de esa bolsita por hora. Eso quiere decir que el cerebro nomás, solito él, ¿cuánta glucosa consume en un día? 120 gramos de glucosa por día. ¿Y el cerebro hace mucha actividad muscular? No, profe. No. ¿El cerebro sintetiza muchas proteínas? ¿Se replican las células del cerebro? No. Entonces, ¿en qué gasta energía? En el transporte activo y amplificación de señales. Exactamente, eso es su principal consumo. Bueno, y vamos a completar la paradoja. Los ácidos grasos no se convierten en glucosa. Esto parece una broma pesada, ¿verdad? Que nuestra principal reserva libera ácidos grasos, pero uno de nuestros principales consumidores no puede proveerse energéticamente de ácidos grasos. Eso es por un problema físico, y es que las partículas que transportan triacilgliceroles no pueden llegar hasta el cerebro, no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero la glucosa sí. Aquí hay una excepción y es que los ácidos grasos de cadena impar por cada molécula genera un resto de propionil-CoA y esto sí se puede convertir en glucosa. Pero nuestros ácidos grasos mayoritarios no se convierten en glucosa. Bien, este es nuestro cuadro de disponibilidad de recursos energéticos, solo para que recuerden, ¿no? Nuestra mayor disponibilidad es
de triacilgliceroles en el tejido adiposo asociado a un alto contenido energético. Si estamos comiendo, obviamente nuestra fuente de energía va a proceder de la dieta. Pero ¿qué pasa si dejamos de comer? Si cuando nosotros comemos, vamos a suponer una persona almuerza, su nivel de glucosa en sangre va a aumentar, ¿verdad? Porque comemos arroz, fideo, papa, pan, zanahoria, eso tiene hidrato de carbono. Entonces va a subir nuestra concentración de glucosa en sangre, nuestra glicemia. ¿Cuánto tiempo va a durar la glicemia elevada a partir de lo que hemos comido? Y más o menos unas 2 a 3 horas. Y ahí ya va a volver al valor normal. Generalmente unas 3 horas después de comer ya empezamos a tener un poquito de hambre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si almorzamos o desayunamos a las 7 de la mañana, a las 10 más o menos ya queremos picar algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa glucosa que teníamos disponible con la comida ya disminuyó y entramos en una fase glucolítica. Degradamos glucógeno para proveernos de glucosa circulante. ¿Qué glucógeno se degrada? El glucógeno del hígado, el hepático. El glucógeno muscular es para sostener la contracción muscular. ¿Cuánto tiempo, podríamos decir, nos soporta el glucógeno del hígado? Y otras 3 a 4 horas más o menos. De repente, qué sé yo, hasta 6, 8 horas después de comer, vamos a tener un buen nivel de glucosa circulante gracias al depósito de glucógeno, pero recuerden, el hepático. Y después, ¿cómo nos sostenemos? A través de la gluconeogénesis, es decir, sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, de glicerol o de lactato. Y esto nos permitirá mantener la glicemia de ahí en adelante. Pero si siguiéramos con ese ritmo de consumo de glucosa, muy prontamente acabaríamos con nuestra reserva de proteína. Entonces, cuando el ayuno se prolonga, digamos más de 12, 16 horas, vamos a tener una gran hidrólisis de triacilgliceroles. Los ácidos grasos se usarán como combustible, pero también los ácidos grasos se oxidarán parcialmente a acetil-CoA, dando lugar a una gran oferta de acetil-CoA que termina generando cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas solubles en agua y por lo tanto pueden llegar a todos los órganos del organismo y aquellas células que tienen mitocondrias los pueden oxidar. Si el ayuno se prolonga, después ya terminamos oxidando cualquier cosa, triacilgliceroles, proteínas, etc. Fíjense que esta tercera fase, la fase cetónica, tiene una gran ventaja para nosotros y es que disminuye la demanda de consumo de proteínas con fines energéticos. Esto va a ser mucho más comprensible luego cuando estudiemos particularmente el metabolismo de hidratos de carbono, de ácidos grasos y de aminoácidos. El segundo componente de esta presentación, y es un componente absolutamente fundamental para entender el origen de la energía en nuestro organismo, son las oxidaciones biológicas. Las oxidaciones biológicas son el motor principal que provee ATP en nuestro organismo. Los organismos, aquí entran desde las bacterias hasta nosotros, vamos a oxidar átomos de carbono de combustible para obtener energía. Y esto
lo desarrollan dos clases de enzimas. Las deshidrogenasas. A ver, ¿qué quiere decir deshidrogenar? ¿Qué entienden por deshidrogenar? Quitar hidrógeno. Quitar hidrógeno. Y siempre el hidrógeno está relacionado con el carácter reductor. Por lo tanto, si sacamos hidrógeno, ¿qué le está pasando a la molécula? Se oxida. Se oxida. Muy bien. Pero las deshidrogenasas oxidan sin oxígeno. Y las oxidasas oxidan con oxígeno. Estas son las dos clases de enzimas que participan en los procesos oxidativos para obtener energía. Pero ¿puede haber una oxidación sin oxidante? No, profe. A ver, ¿puede haber oxidación sin oxígeno? Sí. ¿Puede haber oxidación sin oxidante? No. Entonces, en las reacciones catalizadas por deshidrogenasas, ya que no participa el oxígeno como oxidante, tiene que participar otro oxidante. Y esos otros oxidantes son moléculas orgánicas que se denominan transportadores de electrones o aceptores de electrones o cofactores transportadores de electrones. Esos transportadores, los más importantes son NAD y FAD. NAD significa nicotinamida adenina dinucleótido y FAD, flavina adenina dinucleótido, retiran hidrógeno y electrones de los sustratos orgánicos, de los combustibles, y se convierten en estas especies, ¿verdad? Y ellos son los oxidantes. El NAD es un oxidante y se convierte en NADH. FAD es un oxidante y se convierte en FADH2. Pero aquí hay algo más interesante todavía. Estas moléculas tienen que volver a la forma oxidada, porque si no se van a agotar y se acabaría el proceso oxidativo. Y esa reoxidación, o sea, cuando NADH vuelve a oxidarse, se oxida a NAD, y cuando FADH2 se oxida a FAD, ocurre en condiciones aeróbicas principalmente, asociado a la cadena transportadora de electrones de la membrana interna mitocondrial. Y ahí libera una gran cantidad de energía y esa energía liberada permite sintetizar ATP. En realidad lo que estamos diciendo cuando hablamos de sintetizar ATP es fosforilar ¿a quién? ¿O a qué cosa? ADP. Fosforilar ADP. Fantástico. Este esquema es un esquema que yo espero que no se les olvide jamás, porque a pesar de ser muy simple, reúne unas características muy importantes a recordar en el proceso de obtención de energía. Y es lo siguiente. Nosotros, a partir de la dieta o de los combustibles almacenados, obtenemos nutrientes. Pueden ser polisacáridos, almidón de la dieta, o glucógeno almacenado, o triacilgliceroles, la grasa de la dieta, o grasa almacenada en el tejido adiposo, proteína, ya sea de la dieta o retenida en la masa muscular, por hidrólisis liberan combustible. Y estos combustibles sí pueden ir de un tejido a otro, de una célula a otra. Son glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos. En una primera etapa de oxidación, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, van a experimentar oxidación de carbono mediante reacciones catalizadas por deshidrogenasas. Por lo tanto, ¿quiénes son o cuáles son los agentes oxidantes?
¿Será el oxígeno en esta etapa el oxidante? No, profe. Entonces, ¿cuáles son los oxidantes? NAD y FAT. NAD y FAT, correcto. Y NAD y FAT, si quieren, ustedes considérenlo como un recipiente vacío. Después de la reacción, ¿cómo termina ese recipiente? ¿Vacío o cargado? Cargado. Cargado. ¿Con qué se cargó? Se cargó con algo que a partir de ahora vamos a llamar equivalentes de reducción. Después vamos a definir qué es un equivalente de reducción. Pero luego tenemos que regenerar a NAD y a FAT. Y eso se hace en la segunda etapa, donde estos cofactores enzimáticos reducidos van a reaccionar con oxígeno. En realidad no ellos directamente, pero hay una reacción donde se involucra oxígeno y ahí se libera mucha energía. Y esa energía es aprovechada, es utilizada para generar ATP. En realidad, la generación de ATP mediante los procesos oxidativos, la fosforilación oxidativa, es un proceso bastante más complejo que la fosforilación a nivel de sustrato. Y necesitamos la presencia, estoy hablando de las células del ser humano, de mitocondrias íntegras. ¿Para qué? Para aprovechar la energía que se liberó con las deshidrogenaciones. Recuerden, ácidos grasos, aminoácidos o intermedios metabólicos como piruvato se oxidan sin oxígeno generando NADH. Este NADH o el FAH2 van a participar de una serie de reacciones de oxidación-reducción que llamamos, en un sistema que llamamos cadena transportadora de electrones. Se produce un tráfico de electrones, pero transportar electrones, ¿qué clase de reacción implica cuando se transfieren electrones? ¿Qué clase de reacciones son? Son hidrólisis, son reacciones de oxidación. Muy bien. Y en las reacciones de oxidación, ¿se libera o se consume energía? Se libera. Se libera energía. Muy bien. Por lo tanto, las reacciones de oxidación-reducción de la cadena transportadora de electrones liberan una gran cantidad de energía. Y esa energía finalmente es aprovechada para producir ATP. Pero ¿cómo se hace eso? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dijimos, para fines energéticos tenemos dos clases de enzimas que participan. Las deshidrogenasas, que oxidan sin oxígeno y utilizan unos cofactores que llamamos transportadores oxidados, como FAT o NAD, y son las reacciones mayoritarias del metabolismo oxidativo. Tenemos, por ejemplo, aquí gliceraldehído 3-fosfato más NAD da 1,3-bifosfoglicerato. En realidad aquí tenemos que agregarle un fosfato más NADH más protón. O un cuerpo cetónico como beta-hidroxibutirato con NAD da acetoacetato más NADH más protón. Aquí es un hidroxiácido, se convierte en cetoácido. O succinato con FAT se convierte en fumarato, dando FDH2. En ninguna de estas reacciones participa oxígeno. ¿Por qué? Porque las reacciones están catalizadas por deshidrogenasas. En cambio, cuando participan oxidasas, el oxígeno es el agente oxidante, aunque no se incorpore al sustrato. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? El oxígeno se lleva los electrones que se liberaron del carbono. El carbono es siempre nuestra fuente de electrones. Entonces el oxígeno va a reaccionar
con esto que son equivalentes de reducción. Aquí tengo 4 equivalentes de reducción. O sea, un equivalente de reducción es un protón y un electrón, lo que vendría a corresponder a un átomo de hidrógeno. Para reducir por completo la molécula de oxígeno, dando 2 moléculas de agua, necesito 4 equivalentes de reducción. Volvamos a las deshidrogenaciones. Dijimos que se necesitan unos cofactores y estos cofactores son los agentes oxidantes. Hay 2 cofactores principales que ya hemos visto, son NAD y FAD. NAD es la forma oxidada y NADH más un protón es lo que resulta de la participación en una deshidrogenación. Por lo tanto, esta es la forma reducida. NAD forma oxidada, NADH forma reducida. NAD transfiere 2 equivalentes de reducción. Recordamos, esto es un equivalente de reducción. Pero como su estructura puede recibir 2 electrones, pero no tiene enlaces suficientes como para recibir los 2 hidrógenos, uno pasa a su estructura y el otro queda en disolución. Por eso siempre que escribamos la forma reducida de NAD, vamos a escribir NADH más un protón o NADH, protón. NAD es un agente oxidante relativamente débil. Después vamos a ver qué significa eso. Entonces, como no es un oxidante muy fuerte, no puede oxidar carbonos donde la nube electrónica está muy homogénea y va a actuar como oxidante sobre carbonos que tienen unidos oxígeno o nitrógeno, es decir, carbono unido a heteroátomos, como serían los átomos de carbono que vemos en los hidratos de carbono. Otra característica importante de NAD es que difunde, es decir, es una molécula soluble que no actúa unida covalentemente a las enzimas, se une débilmente. ¿Eso qué significa? Que si NAD se une a una deshidrogenasa y ocurre una reacción, ¿en qué se convierte el NAD? NADH. Correcto. Y el NADH se retira, difunde. Y ese lugar es ocupado por otra molécula de NAD, de manera que la reacción pueda continuar muchas veces. Así como cuando hablamos de ácidos y bases, decíamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿es un ácido fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. ¿Cuál es su base conjugada? El cloruro. El cloruro. ¿Y el cloruro es una base fuerte o débil? Débil. Débil, muy bien. ¿El ácido acético es un ácido fuerte o débil? Débil. Débil. ¿Y el acetato como base va a ser? Fuerte. Fuerte. Muy bien. Así también podemos usar ese razonamiento para los oxidantes. Si decimos que NAD es un oxidante débil, NADH es un reductor fuerte. ¿Se entendió? Si el oxidante es débil, su forma reducida es un reductor fuerte. Por ejemplo, ¿el oxígeno es un oxidante fuerte o débil? Oxígeno. Fuerte. Un oxidante fuerte, correcto. Por lo tanto, el agua va a ser un oxidante fuerte o débil. Si es la forma en que se redujo. Débil. A ver, débil, claro. Oxidantes fuertes generan reductores débiles. Oxidantes débiles generan reductores fuertes. Veamos.
El NAD en la porción activa, en realidad es una molécula más compleja, es un nucleótido, pero la parte activa, esta sería la forma oxidada, NAD, y le ponemos siempre una carga positiva porque el nitrógeno soporta una carga positiva. Cuando recibe un hidruro, esto significa 2 electrones y un hidrógeno. Entonces, el hidrógeno queda acá. Los 2 electrones saturan un doble enlace, por eso en vez de 3 doble enlaces, aquí hay 2. Pero sacamos 2 equivalentes de reducción. Entonces, ¿dónde se fue el otro hidrógeno? Y el otro hidrógeno está aquí. Por eso siempre la forma reducida vamos a escribir NADH más un protón. Y este protón queda en disolución. Esta porción que se llama nicotinamida es una vitamina hidrosoluble, la vitamina D3. Y NAD es el agente oxidante que más veces participa en reacciones de deshidrogenación en el metabolismo. Y siempre transfiere 2 equivalentes de reducción en cada reacción. Es decir, cada vez que participa se lleva 2 electrones y le saca 2 protones al sustrato. El otro cofactor importante de deshidrogenasas es FAD, significa flavina adenina dinucleótido. Y esta es la forma oxidada y esta otra es la forma reducida. También transfiere 2 equivalentes de reducción, pero su estructura le permite ubicar en estado reducido los 2 electrones y los 2 protones. Por eso ponemos FADH2 y no hay que sumar ningún protón. Es un oxidante fuerte y por tanto actúa como oxidante sobre carbonos alifáticos. O sea que no hace falta que haya oxígeno, nitrógeno unido. Este es un oxidante fuerte y cada vez que oxida produce una insaturación, ¿verdad? Porque le saca a 2 átomos de carbono, le saca un hidrógeno a cada uno y aparece un doble enlace. Y la otra característica importante es que siempre actúa unido fuertemente a las enzimas, la mayoría de las veces de manera covalente. FAD es un agente oxidante fuerte, por lo tanto, FADH2 va a ser un reductor Débil. débil. Muy bien. Tienen potenciales redox diferentes si es FAD libre o unido a flavoproteínas, pero vamos a considerar este valor porque dijimos siempre actúa fuertemente unido a las enzimas. En realidad esto es flavina adenina mononucleótido, pero contiene el mismo sistema de isoaloxacina que unido a ribitol constituye la vitamina B2 o riboflavina. Fíjense, cuando FAD se va reduciendo, cuando actúa como oxidante se reduce, va a aceptar primero lo que sería un equivalente de reducción y por tanto aquí se une un hidrógeno y aquí tenemos un electrón. Forma un radical libre semiquinona reducido y luego recibe el otro equivalente de reducción, con lo cual liga otro hidrógeno y va a formar, ¿sí?, de 2 dobles enlaces que teníamos aquí, queda uno. Es decir, se saturó un doble enlace. Para dar la forma reducida, flavina mononucleótido reducido. Es interesante que NADH y FADH2 se van a producir en las reacciones de oxidación, pero se reoxidan eficientemente mediante un sistema transportador de electrones que tiene oxígeno como aceptor final y se relaciona con la producción de ATP. Las formas reducidas de NAD y FAD, que son estas dos, no son especies de alta energía. Tampoco son combustibles,
pero cuando se oxidan, impulsan la fosforilación oxidativa. Y una cuestión interesante para que vayan pensando a futuro es que la acumulación de NADH indica un alto estado, un estado de alta energía en la célula o en el compartimento celular donde se encuentra. Es decir, si hay mucho NADH en la mitocondria, quiere decir que hay mucha energía. Si hay mucho NADH en el citosol, entonces también indica un estado de alta energía. Generalmente, NAD y FAT van a actuar asociados en muchas vías metabólicas, dependiendo de cómo sea el sustrato. Por ejemplo, si el sustrato es un hidrato de carbono, cuyo carbono tiene OH, NAD es suficiente como agente oxidante. Pero si tenemos un ácido graso, dijimos que NAD no va a ser suficiente como oxidante y tenemos que recurrir a FAT. Entonces, esta es una secuencia que vamos a ver varias veces. En primer lugar, deshidrogenación, recuerden, eso significa oxidar sin oxígeno, de carbonos que no tienen heteroátomos, carbonos alifáticos. Entonces, aquí usamos FAT. Se lleva un hidrógeno de aquí, otro de aquí, se convierte en FAT reducido y nos deja un doble enlace. A continuación, el doble enlace experimenta adición de agua para producir un alcohol. Y luego ese alcohol, ese hidroxilo, va a hacer que este carbono sea más fácil de oxidar y ya recurrimos a NAD en ese proceso de oxidación, produciendo NADH más un protón. ¿Por qué? Porque perdimos este y este protón, dos protones. Uno queda unido al cofactor y el otro pasó al medio. Entonces aquí hay liberación de energía en este proceso, en esta suma de procesos oxidativos, y esa energía, en lugar de disiparse totalmente como calor, queda parcialmente retenida o almacenada en forma de NADH y FADH2. ¿Y cómo reoxidamos eso? ¿Cómo regeneramos? Dijimos, mediante transferencia de electrones, se van a oxidar a otras moléculas aceptoras y se establece una cadena transportadora de electrones. Pero la energía, ¿de dónde sale? De reacciones oxidativas que están asociadas a esa cadena de electrones. Ustedes dirán, bueno, se oxida y se libera energía en forma de calor, pero en vez de liberarse energía como calor, se aprovecha esa energía para generar un gradiente de protones. ¿Qué significa un gradiente de protones a través de una membrana? Que en un lugar hay muchos protones y en otro no. Exacto, en un lugar hay más protones que en el otro. Y esos protones acumulados quieren volver a la zona de baja concentración. Y cuando vuelven, lo hacen a favor de gradiente y por lo tanto retornan energía que se aprovecha para fosforilar ADP. Vamos a ver esto en un esquema que representa el modelo quimiosmótico de la fosforilación oxidativa. SH2 representa un sustrato reducido y aquí tengo mis agentes oxidantes de deshidrogenación. Se le retiran dos equivalentes de reducción al sustrato, el sustrato ahora está oxidado, ¿y cómo quedaron los cofactores? Reducidos. Reducidos, correcto. Puede ser con NAD o con FAT, ¿verdad? No va a ser NAD y FAT al mismo tiempo, cualquiera de ellos, dependiendo, sabemos ya, de la estructura de este sustrato. A continuación, se regeneran los cofactores transfiriendo los equivalentes de reducción al oxígeno que produce
¿Cuál es el producto de esta reacción? Cuando el oxígeno acepta equivalente reducción. Agua. Muy bien. Produce agua. Este proceso está resumido aquí, pero es lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. Ese proceso tiene delta G negativo. ¿Verdad? Ahí se libera energía electroquímica. Y ese transporte de electrones, o mejor dicho, la energía liberada a través del transporte de electrones, las reacciones redox, proceso espontáneo o no espontáneo. 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 Impulsa el bombeo de protones. Es decir, bombear es ir contra gradiente. Y ese bombeo de protones por sí solo no es espontáneo. Necesita energía. Pero cuando los protones se acumulan de un lado de la membrana, se genera un potencial protón motriz. Y cuando los protones regresan a través de ATP sintetasa, ese regreso nuevamente es termodinámicamente espontáneo y devuelve esa energía a través del impulso de la fosforilación de ADP en la ATP sintasa para producir ATP. Un proceso que consume energía. Por tanto, la energía para la producción de ATP, finalmente, ¿de dónde salió? Olvídense los pasos intermedios. ¿De dónde salió la energía? ¿De hacer qué? De la reducción del NAT y el FAT. Antes. ¿De dónde salió originalmente? ¿De qué reacción tengo aquí arriba? ¿Qué clase de reacción es esta? Oxidación. De la oxidación de los combustibles celulares. De ahí viene la energía. Por supuesto que los equivalentes de reducción de estas reacciones de oxidación pasaron a los transportadores, luego los transportadores se regeneraron en la cadena transportadora de electrones, se liberó energía, esa energía se aprovechó para bombear protones y generar un potencial protón motriz. Cuando volvieron los protones a favor de gradiente, impulsaron la síntesis de ATP y el conjunto es espontáneo. Entonces, ¿cómo se gobierna, cómo se comanda el transporte de electrones? A través de los potenciales de reducción. Los electrones fluyen de transportadores con valores de potencial de reducción más negativo a más positivo. Y eso genera una diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial está relacionada con delta G mediante esta ecuación. O sea, delta G es igual a menos el número de moles de electrones transportados por una constante que se llama constante de Faraday por la diferencia de potencial. Un segundito. Yo voy a acelerar esta última parte. Es decir, al tener un delta E positivo, delta G es negativo, y eso quiere decir que hay capacidad de realizar trabajo. Y cuanto mayor sea la diferencia de potenciales, vamos a tener mayor valor de delta G. Aquí usamos los potenciales de reducción, siempre ponemos los que tienen valores positivos o menos negativos, dejamos la ecuación de reducción como está, y el otro, que vendría a ser el otro polo de esta pila, en el caso del NADH, aquí tengo el potencial de reducción del NAD,
es negativo, entonces esta reacción la invierto y al invertir se invierte el signo de la diferencia de potencial para darme un neto positivo. Fíjense que si hacemos lo mismo con FAT, utilizando el valor de potencial de reducción en las flavoproteínas, nos da una diferencia de potencial menor y por lo tanto menor rendimiento energético. Entonces, si un mol de electrones se transporta por la cadena transportadora de electrones con esta diferencia de potencial, o sea, representa un valor de delta G en condiciones estándar de menos 110 kJ y la síntesis de un mol de ATP requiere 33 kJ, lo cual nos indica que podríamos por cada NADH oxidado sintetizar por cada mol de NADH oxidado, 3 moles de ATP. ¿Ya? En términos generales, podemos decir que al liberar energía en esas reacciones de oxidación, se aprovecha para generar un gradiente de protones y ese gradiente de protones tiene dos componentes. Tiene un componente químico y un componente eléctrico. Al trasladar protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal, ¿qué está ocurriendo? Que la matriz se carga negativamente y adquiere un valor alto de pH, se vuelve alcalina. Y el espacio intermembranal se carga positivamente y se vuelve más ácido. Entonces, los protones regresan y cuando regresan a través de ATP sintetasa, esa energía se aprovecha para producir ATP. ¿Ya? Tenemos un acoplamiento entre un proceso que libera energía, las oxidaciones, otro que genera un gradiente protón motriz que consume energía, regreso de los protones a la matriz, libera energía, síntesis de ATP o fosforilación de ADP consume energía. Aquí tenemos un doble potencial, un potencial eléctrico y un potencial químico. ¿Ya? Y eso se representa con esta ecuación. O sea, hay una variación de pH porque se trasladaron protones implica una diferencia de potencial químico. ¿Ya? Esa diferencia de potencial químico tiene que ver con la concentración de protones en el espacio intermembranal versus la concentración de protones en la matriz. Pero por otro lado, hay una diferencia de carga, ¿ya? Porque lo que se trasladó son protones y los protones están cargados. En las mitocondrias puede haber distintos valores de diferencia de pH o de carga, pero típicamente, fíjense, en hepatocitos, una diferencia de pH de casi una unidad de pH, obviamente es ácido afuera, alcalino adentro, y una diferencia de potencial de membrana de 0,168 voltios negativo en la matriz, nos da un valor de delta G de 21,5 kJ por mol, o sea, una cantidad importante de energía disponible. Entonces, para cerrar, y disculpen que me haya extendido, cuando comparamos los distintos recursos energéticos que tiene la célula, los comparamos con el dinero. ATP vendría a ser el dinero que tenemos en el bolsillo para hacer, no sé, para subir al colectivo, para pagar una fotocopia, para comprar una empanada. Fosfocreatina sería un billete más grande. El glucógeno sería lo que podemos sacar de un cajero de una caja de ahorro. Y los triacilgliceroles un depósito a largo plazo, algo que no se moviliza tan fácilmente. Y los cofactores reducidos serían el equivalente a cheques que podemos utilizar para canjear por dinero efectivo, dado que a través del proceso de fosforilación oxidativa rinden ATP. Y con eso termina esta presentación.